¿Cómo sabemos lo que ocurrió hace 3000 años? Las fuentes de la historia. ¿Cómo sabemos que un campesino egipcio se quejó por la mala calidad de su cerveza hace más de 3000 años? No es ficción. Está registrado en un papiro desgastado que se conserva en el Museo Británico. Pero, ¿cómo sabemos que eso es real y no una invención moderna? La respuesta está en las fuentes de la historia. A diferencia de los científicos que pueden comprobar sus hipótesis en laboratorios, los historiadores deben reconstruir el pasado a partir de los vestigios que las sociedades han dejado. Estos vestigios, textos, restos materiales, testimonios orales, son lo que llamamos fuentes históricas. Las fuentes son como piezas de un rompecabezas. Ninguna nos da una imagen completa por sí sola, pero juntas pueden contarnos una historia fascinante. Conocer las fuentes de la historia no solo es clave para entender el pasado, sino también para reconocer cómo se construyen los discursos sobre la memoria, la identidad y el poder. Detrás de cada libro de historia hay una serie de decisiones sobre qué fuentes usar, cómo interpretarlas y qué dejar fuera. Por eso, entender las fuentes es también una forma de aprender a pensar críticamente y no tragarnos cualquier versión oficial de los hechos, desde una tablilla de arcilla en Mesopotamia hasta un tuit del siglo XXI. Todo puede ser fuente si aporta conocimiento sobre una época o sociedad. Pero, ¿cómo se clasifican? ¿Qué tipos existen? ¿Son todas igual de confiables? Hoy vamos a responder estas preguntas y más. ¿Qué es una fuente histórica? Una fuente histórica es todo aquello que proporciona información sobre el pasado. Puede tratarse de un objeto, un documento, una construcción, una pintura rupestre, una carta, una canción o incluso una leyenda oral. Todo lo que una sociedad produce y deja atrás puede convertirse en una herramienta para comprenderla. Como decía el historiador francés Marc Bloch, el historiador es como el ogro de los cuentos. Donde huele carne humana, sabe que ahí hay historia. Pero no todas las fuentes son iguales. Y aquí viene lo interesante. Los historiadores las clasifican para poder analizarlas con más claridad. Clasificación de las fuentes históricas. Según su naturaleza. Fuentes materiales o arqueológicas. Son todos los objetos físicos que nos hablan del pasado. Herramientas, cerámica, edificaciones, monedas, armas, restos humanos. Ejemplo, las pirámides de Egipto, los restos de Pompeya o el Capac Ñan incaico. Fuentes escritas o documentales. Incluyen libros, cartas, actas, crónicas, leyes, censos, etc. Ejemplo, el Código de Hammurabi, las crónicas de Guamán Poma de Ayala. Fuentes orales. Transmisiones habladas de generación en generación, muy usadas en culturas sin escritura. Ejemplo, los mitos de los pueblos indígenas, los testimonios recogidos en proyectos de historia oral. Fuentes iconográficas o visuales. Imágenes que representan hechos, personajes o costumbres, pinturas, esculturas, mapas, grabados, fotografías. Ejemplo, los murales de Bonampak, los códices prehispánicos, fotos de la Revolución Mexicana. Fuentes audiovisuales y digitales. Documentales, películas, grabaciones, redes sociales, archivos digitales. Ejemplo, videos del 11S, publicaciones de guerra en TikTok o YouTube. Según su relación con el hecho histórico, fuentes primarias son producidas en el mismo tiempo del acontecimiento. Ejemplo, un diario personal de un soldado en la Segunda Guerra Mundial. Fuentes secundarias son análisis posteriores basados en fuentes primarias. Ejemplo, un libro de historia escrito por un académico en 2023 sobre la Segunda Guerra Mundial. Importante.
Las fuentes secundarias también son útiles, pero siempre debemos distinguirlas de las primarias para entender su nivel de cercanía con los hechos. ¿Cómo trabajan los historiadores con las fuentes? Aquí es donde entra el oficio del historiador. No basta con encontrar una fuente, hay que criticarla, contextualizarla y contrastarla. Crítica externa. Analiza la autenticidad y procedencia de la fuente. ¿Es original o una copia? ¿De qué fecha es? ¿Quién la escribió o creó? Crítica interna. Analiza el contenido de la fuente. ¿Es confiable? ¿Tiene sesgos? ¿Qué dice explícitamente y qué omite? Ejemplo clásico: la carta de Pizarro al rey Carlos V. Externamente es auténtica. Internamente muestra una visión eurocéntrica de la conquista. Así, los historiadores deben cotejarla con fuentes indígenas, como los relatos quechuas o aymaras. Contraste de fuentes. Cruzar diversas fuentes permite tener una imagen más rica y matizada. Por ejemplo, el conflicto de la Guerra del Pacífico se estudia desde diarios bolivianos, cartas chilenas, archivos peruanos y crónicas europeas. El valor simbólico y político de las fuentes. Toda fuente guarda una carga simbólica. Decidir qué conservar y qué destruir es un acto político. Ejemplo: en muchos países colonizados, los conquistadores destruyeron fuentes indígenas, quipus, códices, templos. La quema de la Biblioteca de Alejandría o el incendio de archivos durante dictaduras modernas muestra cómo el control de la memoria puede ser una forma de dominación. Además, el acceso a las fuentes también es desigual. No todos los grupos sociales han dejado fuentes por igual. Los pueblos marginados, las mujeres, los esclavizados, muchas veces no tienen documentos escritos. Por eso, los historiadores deben ser creativos. Usar fuentes materiales, orales, iconográficas, para reconstruir esas voces. Ejemplos de uso moderno de fuentes históricas. Reconstrucción de identidades culturales. Las culturas originarias están recuperando su memoria histórica a través de fuentes orales, materiales y simbólicas. Ejemplo: las comunidades andinas que reconstruyen sus genealogías usando quipus y relatos familiares. Juicios históricos y justicia transicional. Los documentos, fotografías y testimonios son usados en tribunales internacionales para juzgar crímenes de guerra. Ejemplo: los archivos desclasificados del Plan Cóndor en América del Sur. Producción de contenido digital. Historiadores y divulgadores usan fuentes para crear contenido educativo en YouTube, TikTok, podcasts. Hoy, más que nunca, las fuentes dialogan con nuevas audiencias. Las fuentes son la base de toda investigación histórica. Sin ellas, solo tendríamos mitos o suposiciones. Existen muchos tipos: escritas, materiales, orales, visuales y digitales. No todas tienen el mismo valor ni la misma intención. Por eso, el historiador debe ejercer una mirada crítica, cruzar perspectivas y no dar nada por sentado. En un mundo saturado de información, saber distinguir entre fuentes confiables y manipuladas es una habilidad esencial, no solo para estudiar historia, sino para entender la realidad. Cada vez que alguien dice «eso no pasó», el historiador vuelve a las fuentes, pregunta, analiza, escucha y responde. Aquí están las huellas del pasado, porque la historia no se trata solo de fechas y batallas, sino de personas que vivieron, soñaron, lucharon y dejaron rastros. Esos rastros nos hablan, si aprendemos a escucharlos. ¿Y tú, qué fuente dejarás para el futuro?